Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? bien. Ven que voy a poner el fondo, El fondo. Entonces, en los tres punticos, donde dice más, en la parte superior, efectos de fondo. te dice configuración y efectos y te dice agregar nuevo. Y ahí el tema, espérame, agregar. Dice configuración. Y te sale arriba Ocultar. tres. No, espérame. Ok. Dice, me sale grabar y transcribir información de reunión, ocultar efectos de fondo y dio configuración. Pero no me sale como tú me dices que agregar uno nuevo. ¿Estás por navegador o por Teams de escritorio? No sé, el entro automático. Pero tú tienes Teams instalado. Mm, no sé. Te voy a Creo enviar que una fotico, a ver si te sale así. no. No, no. Me sale configuración de fondo, pero no de efectos y video. Caro, ahí, ¿cómo podemos hacer esa configuración para agregar fondo, porfa? Hola, buenas tardes. No, esa configuración solo se puede hacer con la aplicación. En este momento debe estar por web, por un navegador. Ahí no nos deja. Ujú. Bueno, me voy a salir y voy a tratar de descargar el Teams a toda carrera. Listo, dale, aquí te espero. Ya vuelvo. Listo, gracias.
Hola. Hola. Ven, si tengo instalado el Teams, dice Teams Classic, pero no me da la opción que tú me dices, me dice configuración de fondo. Y sabes que yo alguna vez creo que adicioné unos fondos, pero yo entraba ahora como por la configuración del computador, me parece, pero no me recuerdo, porque por acá no me da ninguna opción, ya lo revisé por todo lado. Mm, ¿Y puedo entrar por Anides a tu máquina? Sí, claro. Entonces, si quieres, ya me das el ID y yo ya entro remoto a tu máquina. Sí, envíame la solicitud, por favor. Pues no habría rollo. Una pregunta, cuando en la pantalla que está viendo hay un más con tres punticos o como más opciones al lado de Mira, la cámara. sí, entonces me sale, eh, tengo el más con tres punticos y las opciones que me salen son grabar y transcribir información de reunión, ocultar efectos de fondo, idioma y voz, configuración. Y cuando digo configuración me aparece configuración dispositivo, accesibilidad. En configuración dispositivo me salen los micrófonos, supresión de ruidos, cámara FaceTime y no más. Y donde dice, el que dice que, el de fondo, la opción que dice fondo. Dice ocultar efectos de fondo. Entonces me aparece configuración de fondo, Ujú, me aparecen diferentes fondos que él trae por defecto. sí, Veo como unos dos que alguna vez yo incluí que son de otros temas y ya no me da como la opción de como añadir algún agregar, fondo. Sí, no. añadir. Sí, es por la versión del Teams y porque está en un Mac. ¿Y qué pasa con el Mac? ¿Pasa algo? Sí, es como Teams es pues de la casa de Office y esto es netamente Windows. Ah, Por eso mm, algunas funciones se deshabilitan y la versión que instala generalmente es pues básica. mm. Bueno. Entonces él sí Sabe- deja ah, configurar como el fondo, como los efectos de video, pero los que él trae por default no deja como agregar. eso explica algunas cosas que me han pasado con Teams a veces. Bueno saberlo, no sabía. Sí, señor. Ese es el tema de los sistemas Bueno, incompatibles. Mm. bueno. Entonces, ahí sí no sé qué hacer. Acá estoy tratando como de descargar una versión más No, pues reciente. nada, nos vamos así. Bueno, listo. Yo estoy listo. Voy a intentarlo de todas maneras, ¿Sí? ¿bueno? Y si quieres comparte pantalla, igual si quieres comparte pantalla,
Espérame un segundo. Por favor, gracias. Pantalla ya. ¿Dónde voy? Acá. Estás compartiendo, estamos viendo tu tiempo. Entonces, ¿cómo, Ya, entonces, listo, ¿cómo de vamos a una, hacer? súper. ¿Cómo es la cosa? Pues igual voy a estar acá todo el tiempo, entonces como lo decidas está bien, no hay rollo. Hola, hola, ¿me oyes? Sí, señor, lo escuchamos, sino que se quedó como pegado el otro usuario. Ya descargué el nuevo y ya veo la nueva configuración. Entonces yo creo que ahora sí de pronto podemos. Me dices, dice efectos de video. Efectos de video. Entonces, Dime, dime. eh, efectos de video y dice mostrar todo y luego hay un más para agregar. Agregar nuevo. Sí, Listo, agregar espérame. nuevo. Listo. Abrir. Mm, ¿Y dónde lo? Ya. Creo que es este. Sí, después queda como en la galería y lo selecciona. Ahí. Ya. ¿Ya me Ujú. ves? Sí, ya. Yo lo veo al revés. Yo veo las letras al No, revés. nosotros lo ¿Bien? estamos viendo correcto. Sí, señor. No, Perfecto. listo. Ujú. Listo. Bueno, voy a compartir pantalla para probar que sí. Ahí. Es que ahora, claro, esto no me da permisos. Crear y volver a abrir. Los permisos No de más. Mac. Mm. Eh, bueno, voy a intentar compartir. Compartir. Me imagino que esto está la pantalla.
¿Tú estás viendo mi pantalla ahí? No. No, señor. No, señor. No, es que por seguridad no me deja, no sé por qué. Oye, no me deja. Eh, Le sale algo como de, De permisos. sí, entonces por Mac creo que es en aplicaciones, compartir pantalla, o sea, no es en Sí, pero Teams, sino como en la configuración del sistema. sí, ya le di el permiso. O sea, ya verifiqué que sí. Entonces ahí sería como salir y volver a entrar, No se sé. me ocurre, para que lo tome. Bueno, voy a volver a salir y volver a entrar. O sea, apagar todo el sistema. No, salir de la reunión y volver a entrar. Bueno, voy a hacerlo. Hey, yo ya veo que estás compartiendo pantalla. Sí, ¿todo bien? ¿Listo? Sí, señor, estamos listos. Bueno, 2 minutos y ya arrancamos, ¿vale? ok. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestras acostumbradas capacitaciones de Sigo Partners. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante como lo es la conciliación fiscal. Les recordamos que este evento estará siendo grabado y posteriormente les vamos a compartir a cada uno de sus correos electrónicos el material de apoyo y el certificado de asistencia al correo electrónico que dejaron registrado con cada uno de los ejecutivos de Sigo.
Damos entonces la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, Carlos Arturo Rodríguez, contador público y abogado, especialista en contabilidad financiera internacional, especialista en gerencia de impuestos, consultor y docente en normas internacionales de información financiera NIF y en los marcos normativos bajo normas internacionales de contabilidad adoptados por la Contaduría General de la Nación. Asesor de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de la Economía Solidaria, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Superintendencia de Transporte para el proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de contabilidad e información financiera y aseguramiento. Asesor tributario en empresas del sector real y entidades sin ánimo de lucro, incluyendo entidades del sector solidario de la economía. Sean todos bienvenidos. El chat estaría habilitado para que por favor nos vayan enviando allí las preguntas que tengan con relación a esta temática. Buenas tardes para todos. Carlos Arturo, muchas gracias por estar en estos espacios que tiene Sigo Partners para todos nuestros clientes. Diana Paola, hola, buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Saludo a todas las personas que de manera sincrónica están en este momento con nosotros y a quienes posteriormente nos verán en diferido. Diana Paola, vamos a hablar de un tema que está súper de moda. Resulta que la próxima semana inician los vencimientos de la declaración de renta de las personas jurídicas y esa declaración de renta tiene por excelencia un anexo. Es el formulario 2516, más conocido como la conciliación fiscal. De hecho, lo ortodoxo es que primero presentemos la conciliación fiscal y enseguida presentamos la declaración de renta. Al contrario, resulta un poco riesgoso porque si presentas primero la renta y tienes algún error, pues vas a presentar después la conciliación. Lo ordenado sería primero la conciliación fiscal y después la renta. Entonces, esta tarde, Diana Paola, vamos a hablar de ese tema que está de moda, la conciliación fiscal. Muy bien, como Diana Paola lo advertía, todo el material que ustedes vean en la pantalla, todo hace parte de las memorias del evento, salvo un estatuto tributario que vamos a mostrar por ahí. Pero por lo demás, todo hace parte de el evento. Muy bien. Primer asunto, Diana Paola, vamos a referirnos al marco legal de la conciliación fiscal y después abordaremos cada una de las secciones que trae esa conciliación. Como Diana Paola lo señaló, por favor, a través del chat pueden formularnos las preguntas que ustedes gusten y con Diana Paola vamos a estar interactuando para intentar responderlas. Muy bien, empecemos pues. Esto es muy sencillo. ¿A qué me refiero? Nosotros, cuando no estábamos bajo NIF, sino utilizábamos los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, de alguna manera, indebida, claro, pero de alguna manera nosotros teníamos una conexión muy fuerte entre las normas de contabilidad anteriores, las colombianas, y las normas tributarias. Tan es así que a veces, irreflexivamente, utilizábamos, por ejemplo, las vidas útiles fiscales para calcular la depreciación contable. Un exabrupto, pero lo hacíamos. A veces utilizábamos la provisión fiscal, que realmente se llama deterioro de cuentas por cobrar fiscal, y utilizábamos eso para efectos contables. Dijéramos que a partir de la llegada de las NIF, entonces se estableció claramente inicialmente un periodo de 4 años de transición en los cuales íbamos a aplicar las NIF para estados financieros y para preparar la declaración de renta nos íbamos a seguir apoyando en las normas de contabilidad colombiana. No obstante, esa transición completa terminó el 31 de diciembre de 2016 por la noche, porque a partir de ese momento entró en vigor la ley de reforma tributaria de aquella época, la ley 1819 del 2016. Para ese momento entró en vigor esa norma. Y esa norma trajo consigo al artículo 772-1. Vamos a mirarlo en un segundito por acá. Entonces, Diana Paula, confirma que se está viendo un estatuto tributario, por favor. Confirmado. Listo, muy bien. Fíjense lo que dice. Conciliación fiscal
artículo 772, raya 1. Sin perjuicio de lo previsto en la ley 1314, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, y aquí paro el asunto. Todo el tema de la conciliación fiscal tiene sentido si estamos hablando de contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad. O sea que para los contribuyentes de renta que no estén obligados a llevar contabilidad, no aplica la conciliación fiscal. Retomo. Sin perjuicio de lo que diga la ley 1314/2009, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán, no podrán, deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que surgen entre la contabilidad financiera, es decir, la aplicación de las NIF, y las bases fiscales, quiero decir, la declaración de renta. El gobierno reglamentará esa materia. Ojo que estamos hablando más o menos del 31 de diciembre de 2016 por la noche. Con base en este artículo legal, entonces el gobierno nacional se dio a la tarea de reglamentar esa conciliación fiscal y lo hizo a través del decreto 1998 del 2017. Ojo cómo está la cosa. Nosotros, hasta antes de la reforma tributaria del 2016, quiero decir hasta el año 2016 inclusive, los estados financieros los preparábamos con base en las NIF, pero la declaración de renta se apoyaba en las normas de contabilidad colombianas previas a las NIF. Cuando llega la reforma tributaria del 2016, que realmente entra en vigor el 1 de enero de 2017 por la mañana, entonces, ahora sí, las normas contables, las NIF, empiezan a tener efectos tributarios en la declaración de renta, en el impuesto sobre la renta. Por eso, en la ley se estableció que los contribuyentes deben preparar una conciliación fiscal para explicarle a la autoridad tributaria por qué los datos que están en los estados financieros no necesariamente coinciden con las bases fiscales que usted presenta ya en la declaración de renta. Muy bien. Ese artículo legal, esto que es una ley, es el Estatuto Tributario, fue reglamentado por el Gobierno Nacional mediante el decreto 1998 del 2017. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Que mediante este decreto se señaló que la conciliación fiscal, primero, era una obligación formal que consistía en tomar los estados financieros bajo NIF y compararlos con el impuesto sobre la renta, pensando en un sistema de control o de conciliación. Ese sistema de control o conciliación tiene dos componentes muy importantes. Y aquí quisiera remitirme directamente al decreto. Denme permiso, yo busco por acá el decreto directamente. Diana Paola, lo que quiero decir hasta este momento es que nosotros tenemos una norma legal, por supuesto, pero también tenemos un decreto reglamentario que no podemos perder de vista. Cuéntame si ya se está viendo aquí un decreto reglamentario. Espero que sí. Sí, señor. Vale, Sí. listo. Listo. Entonces, ese decreto reglamentario dice más o menos lo siguiente. Dice que la conciliación fiscal se compone de dos elementos. El primer elemento se llama control de detalle y el segundo elemento se llama reporte de conciliación fiscal. Repito, la conciliación fiscal, como está prevista, como está pensada, como la tenemos, entonces tiene dos componentes, el control de detalle y el reporte de conciliación fiscal. La mayoría de personas nos concentramos en este documento porque dice, corresponde al informe consolidado de los saldos contables y fiscales en donde se concilian las diferencias. Es decir, el componente 2 de la conciliación fiscal, que se llama reporte de conciliación fiscal, no es otra cosa diferente al formulario 2516, donde yo consolido todas esas diferencias y se las presento a la DIAN. Pero, en mi opinión,
la mayoría de las personas pierden de vista el primer elemento que en mi opinión tal vez es el más importante, el control de detalle. Dice la norma, corresponde a una herramienta de control implementada de manera autónoma por el contribuyente, la cual contiene las diferencias que surgen entre los sistemas de reconocimiento y medición contable y los asuntos tributarios. Es decir, yo pudiera tener 50 diferencias, por ejemplo, por diferencia en cambio. Entonces recuerden que yo contablemente debo de vengar la diferencia en cambio al final del año, al final del periodo contable, y eso se convierte en un ingreso o un gasto contable, pero esa diferencia en cambio que quede allí parqueada a 31 de diciembre sobre aquellos activos y pasivos que yo no pagué o no me pagaron, etcétera, es una diferencia en cambio no realizada para efectos fiscales, por lo tanto no tiene efecto fiscal. Fíjense entonces que surge una diferencia. Imagínense que yo tenga 50 facturas con diferencia en cambio. Voy a tener 50 diferencias. ¿Cómo le reporto esas 50 diferencias a la DIAN entre el valor contable y el valor fiscal? Pues a través de un formulario que ya lo vamos a ver, que se llama conciliación fiscal, que realmente se llama reporte de conciliación fiscal. Pero cuando la DIAN lo fiscalice, la DIAN no le va a pedir el formulario 2516 porque usted hace rato se lo envió. La DIAN realmente lo que le va a preguntar es por el control de detalle. Es decir, la DIAN le va a preguntar mediante cuál herramienta de control implementada por usted de manera autónoma logra controlar y explicar las diferencias que hay entre la contabilidad financiera y la declaración de renta. Conclusión, el control de detalle realmente se convierte en una herramienta de control que yo implemento autónomamente. Yo veré si lo hago con mi ERP, veré si lo hago en una aplicación aparte, veré si lo hago en un módulo del sistema, veré si lo hago en Excel. Yo veré cómo construyo ese control de detalle para mañana poderle explicar a la DIAN por qué la cifra contable no coincide con la base fiscal. Conclusión, vuelvo a la presentación. Eso que llamamos conciliación fiscal tiene dos componentes muy importantes. El número 2, que llamamos reporte de conciliación fiscal, no es otra cosa que el formulario 2516, que por estos días nos está dando bastante lidia. Y el componente número 1 es el control de detalle. El control de detalle ya es una herramienta autónoma que yo decido cómo implementarla y si es por ERP o si es por módulo separado, etcétera, etcétera. Muy bien. Continúo. Dice ese decreto, el 1998, que todos los contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad deben preparar la conciliación fiscal. Todos deben preparar la conciliación fiscal. Todos. Sin embargo, no todos deben reportarle a la DIAN el formulario 2516. Solo lo harán aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad que tengan ingresos brutos fiscales iguales o superiores a 45,000 VTs. Estamos hablando de 1.542 millones de pesos aproximadamente. Muy bien. Te repito, ¿quiénes están obligados a preparar conciliación fiscal? ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes están obligados a presentársela a la DIAN? No todos. Solamente los contribuyentes que superen 45,000 VTs de ingreso fiscal total. Ahora, una claridad. ¿Qué pasa si yo, a pesar de preparar la conciliación fiscal, no estoy obligado a reportársela a la DIAN? Mejor prepárela, diligencia el formulario, guárdelo, porque dentro de 3 años, cuando la DIAN lo fiscalice, tal vez le va a preguntar por la conciliación fiscal. Y si usted no la preparó, pues dice la norma, acá la voy a mostrar,
que no tener conciliación fiscal se convierte en un incumplimiento que se sanciona como una irregularidad en la contabilidad. Entonces, es necesario tener la conciliación fiscal, así yo no esté obligado a enviársela a la DIAN. Bueno, entonces les tengo una pregunta para que estemos todos claros. Respóndanme por el chat, por favor. Diana Paola, súper atenta por el chat, ¿vale? Listo, sí, señor. Listo. Primera pregunta. Las entidades sin ánimo de lucro, repito, las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a preparar conciliación fiscal, ¿sí o no? Sí, nos dicen sí, sí, la mayoría de las personas sí. ¿Hay algún no? No, señor. Ok, estamos súper bien, porque las entidades sin ánimo de lucro, a pesar de que sean sin ánimo de lucro, son contribuyentes de renta, o bien por el régimen ordinario o bien por el régimen tributario especial. Bueno, segunda pregunta, Diana Paola. Las personas naturales o jurídicas que emigraron al régimen simple de tributación, ¿están obligadas a presentar conciliación fiscal? Los del simple, ¿están obligados a presentar conciliación fiscal? ¿Qué te dicen? No, 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 no. Sí, tenemos un Ah, sí. dime el nombre de ese sí, por favor. Eduardo Henao. Eduardo, míreme a los ojos, Eduardo. Eduardo, no. Los del régimen simple no están obligados a conciliación fiscal porque los únicos obligados son los contribuyentes de renta, que además lleven contabilidad. ¿Vale? Entonces, Eduardo, no. Olvídelo, no. Los del simple, no. Última palabra, no quiero la ayuda del público. Muy bien. Diana Paola, ¿hasta este punto tienes preguntas? No, señor, no tenemos preguntas en el chat. Vale, continúo. No olviden que pueden formular sus preguntas. Bueno, mírenme acá. Nosotros ya dijimos que había un artículo legal, que era el artículo 772-1 del estatuto. Pero después dijimos que el gobierno nacional reglamentó este merequetengue mediante un decreto reglamentario, el 1998 del 2017. Y la DIAN está facultada para regular algunos aspectos de la conciliación fiscal. Y entonces la DIAN, mediante resoluciones, va tomando decisiones y reglamentando esa conciliación. Tal vez las decisiones más importantes que ha tomado es que para las personas que presentan su renta en el formulario 110, personas jurídicas y no residentes naturales, utilizan el formulario 2516. Y para las naturales residentes en Colombia se utiliza el formulario 2517. 2516 para los del 110 y los que presentan renta en el 210, el 2517. Y además de eso, la resolución pues ha prescrito algunos aspectos importantes allí. Muy bien. Cuando se hizo la estructuración de la conciliación fiscal, entonces se crearon como unas secciones o apartados dentro de la conciliación, donde tenemos la carátula. Es un tema formal, pero muy importante, ¿no? Porque en la carátula nos van a formular unas preguntas de si soy cooperativa, si pertenezco al régimen tributario especial, si soy zona franca, si soy SOMAC, si tengo moneda funcional diferente al peso colombiano, una cantidad de particularidades que dependiendo de las respuestas que usted dé, asimismo se le va a ir configurando el formulario 2516 que va a tener disponible. Después tenemos una sección para comparar el estado de situación financiera, quiero decir activos y pasivos contables, versus el valor patrimonial de los activos y pasivos que usted declara en renta. Después tenemos otra sección donde usted compara el estado de resultados contable, ingresos, costos y gastos, versus la depuración de la renta. Quiero decir, ingresos, costos y deducciones. Y ahí en esa sección es donde se hace la conciliación de la utilidad contable o pérdida contable versus la renta o pérdida fiscal. Esa parte tiene un especial cuidado, ya lo vamos a ver enseguida.
Después hay una sección a la que le llamamos impuesto diferido, que no es otra cosa que tomar su papel de trabajo del impuesto diferido, que usted calcula todos los años, y vaciarlo en el formato que la DIAN ha previsto. Tenemos una sección adicional que se llama ingresos y facturación, en la cual la DIAN pide que se concilien los ingresos devengados contablemente versus la facturación. Y por último, tenemos una sección que denominamos activos fijos, donde vamos a comparar el valor contable de costo, depreciación, deterioro, etcétera, versus el valor patrimonial que se declara en renta respecto a sus activos fijos. Y al final, la hoja que más nos gusta a todos, el resumen, ¿no? Porque ese resumen se diligencia automáticamente con lo que usted previamente ha diligenciado en las otras secciones. Un tema importante. Para las entidades que sean grupo 3, que sean contribuyentes de renta, solo están obligados a preparar y eventualmente reportar la carátula, el estado de situación financiera versus el patrimonio fiscal, el estado de resultados versus la renta. No están obligados a reportar impuesto diferido, ingreso versus facturación y activos fijos. Muy bien. Bueno, ya evacuamos el primer punto que se llamaba marco legal. Vamos a empezar con el estado de situación financiera. Algunos lo denominaban el balance general. Diana Paola, ¿alguna pregunta hasta este punto? No tenemos preguntas por ahora. Listo, continúo. Estado de situación financiera. Cuando la DIAN tuvo el reto de implementar esta conciliación fiscal, una primera idea fue pensar en códigos contables. El activo el 11, el 1, el disponible, el efectivo y equivalente es el 11, la caja el 1105 y así. Sin embargo, desde hace un tiempo en Colombia no tenemos catálogos de cuentas contables de aplicación obligatoria. Salvo algunas superintendencias para efectos de reporte, la generalidad de los contribuyentes no manejamos catálogos de cuentas obligatorios y unificados. Por eso cada uno en su empresa maneja el catálogo de cuentas que considere. Muy bien. Entonces la DIAN dijo, bueno, no es por el lado de los catálogos de cuentas. Resulta que a nivel mundial hay un lenguaje para intercambio de información financiera basado en NIF además, que se llama XBRL, que traduce así como o algo parecido o cercano a un lenguaje de reporte de información a través de atributos extensibles. Entonces, la DIAN dijo, perfecto, vamos a tomar la taxonomía del lenguaje XBRL como base, porque se parece mucho a NIF, y vamos a hablar es de conceptos con algunos atributos extensibles. Entonces, sugerencia muy respetuosa. Cuando ustedes vayan a acometer el trabajo de la conciliación fiscal, un tema en el que tienen que pensar es en la homologación técnica que ustedes hacen del catálogo de cuentas que usan en la vida real, el de sus empresas, versus el lenguaje o taxonomía XBRL. Porque puede ocurrir que un concepto contable, o sea, una cuenta contable corresponda exactamente a un concepto XBRL, pero no siempre es así. Puede ocurrir que tres códigos contables le apunten a un solo concepto XBRL, o al contrario, que una sola cuenta contable haya que distribuirla entre varios conceptos XBRL. Entonces, antes de acometer la conciliación fiscal, una sugerencia muy cariñosa es que hagan una homologación del catálogo de cuentas contables que ustedes utilizan versus la taxonomía XBRL. Muy bien. Entonces, aquí tenemos activos y pasivos. Vamos a utilizar los estados financieros individuales o los estados financieros separados. Si yo soy una controladora, una matriz, yo tengo dos juegos de estados financieros, los separados y los consolidados. Para efectos de la conciliación fiscal, utilizo los separados, no los consolidados. Muy bien. Si cuando usted diligenció la carátula, a la pregunta de
¿tiene usted una moneda funcional distinta al peso colombiano? Usted respondió sí, se le va a desplegar siempre esta columna para allí consignar, registrar el efecto de la conversión por cambio de moneda. Si usted respondió que no, esa columna que estoy mostrando no se le va a desplegar. Más adelante hay dos columnas para ajustar, eliminar, incrementar, disminuir el valor fiscal al que usted quiere llegar. Es decir, yo tengo un valor contable, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una bodega que para mí es propiedad planta de equipo, que tiene un costo de 1.000 millones, pero le practiqué un avalúo técnico y le apliqué el modelo de revaluación. Y ahora mi bodega vale 1.800 millones. Fíjense que contablemente acá vale 1.800. Pero cuando vaya a la declaración de renta, esos 800 millones no tienen efecto fiscal. Por lo tanto, tengo que eliminarlos como un menor valor, para que cuando llegue a la última columna solo aparezcan los 1.000 que representa el valor patrimonial que declaro en renta de esa bodega de mi ejemplo. Es decir, que estas dos columnas se van a utilizar para aumentar o disminuir el valor contable del que parto para poder arribar a ese valor patrimonial declarado en renta. Muy bien. Esta primera sección de activos y pasivos versus el patrimonio fiscal tiene unas validaciones básicas. Yo llamo críticas. Por ejemplo, que la ecuación contable esté bien. Si esas validaciones críticas no son superadas en el prevalidador que usted descarga para estos propósitos, no le permite generar el archivo XML, que es el que usted va a reportarle a la DIAN. No se lo permite. Ahora, este formato también tiene unas validaciones que no necesariamente son críticas. Son validaciones tipo alerta para que usted revise si el tema que usted está reportando está adecuadamente reportado, pero aún así le permiten el envío de la información, solo que con una alerta. Entonces, conclusión, usted va a tener dos tipos de validaciones. Unas que son críticas, que le impiden generar el archivo XML para reportarlo y habrá que resolverlas. Y hay otras que son más con una función de alerta para que usted verifique que los datos son consistentes. Este formato también trae una parte de datos informativos. Por ejemplo, ¿cuánto interés implícito en el descuento a valor presente generaron las cuentas por cobrar? ¿Cuáles activos tiene usted fideicomitidos, etcétera, etcétera? Una cantidad de temas estrictamente informativos. Muy bien. Diana Paola, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, señor, sí tenemos preguntas. Dime. Alfredo Charri. ¿El RTE, así no cumpla con los ingresos 45.000 VT, debe cumplir con la presentación? Sí, entonces expliquémoslo. El régimen tributario especial, cuéntame si estás viendo el artículo 19 del Estatuto Tributario, por favor. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿me recuerdas el nombre de quien nos preguntó? Qué pena contigo. Alfredo Charri. Alfredo. Alfredo, míreme a los ojos. Alfredo, yo, aún siendo entidad sin ánimo de lucro, yo soy contribuyente del régimen ordinario. Ahora, excepcionalmente, siendo una entidad sin ánimo de lucro, puedo pertenecer al régimen tributario especial si cumplo ciertos requisitos. Pero aún perteneciendo al régimen tributario especial, no dejo de ser contribuyente de renta. Yo soy contribuyente de renta. Lo que sucede es que yo contribuyo a una tarifa especial, una tarifa del 20%. ¿Vamos bien? Pero diga, mire, 20%. Pero aún así, digamos que yo cumplo con la regla de reinvertir los excedentes como determina la ley para que mi renta sea exenta. Aún así,
yo estoy tributando a una tarifa del 0%, aún así. Por lo tanto, yo sigo siendo contribuyente de renta. Y como soy entidad sin ánimo de lucro, pues estoy obligado a llevar contabilidad. Conclusión, si yo soy contribuyente y estoy obligado a llevar contabilidad, pues me toca preparar la conciliación fiscal. Ahora, ¿se la tengo que reportar a la DIAN? Ah, pues depende. Si supero los 45.000 VTs, claro que por supuesto que desde luego que sí. Ahora, además de eso, pertenezco al grupo 3. Ah, entonces solamente reporto las 3 primeras secciones que le comenté. Muy bien. Diana Paola. Perfecto, vamos ahora con Jenny Paola. En los ingresos que se facturan por venta de activos fijo, ¿van en la sección de ingresos en la conciliación fiscal? Ojo con esto. Cuando yo vendo un activo fijo, pues voy a ir aquí al artículo, primero al artículo 300, para que estemos claros. Entonces, este artículo dice que si el activo fijo que estoy vendiendo lo poseí por más de 2 años, genera una ganancia ocasional. Pero si lo poseí por menos de 2 años, lo que genero es una renta. O sea que depende del tiempo de posesión. Y este artículo 300 hay que armonizarlo con el 196 del estatuto. Y el 196 señala que la utilidad que resulte de la venta de un activo fijo depreciable deberá imputarse en primer término a la recuperación de deducciones. O sea que en cualquier caso, yo cuando vendo un activo fijo, lo primero que hago es recuperar la depreciación que ya le había solicitado al Estado en periodos anteriores como una renta sin depuración. Y si hay excedente, ese excedente pensaré si es una renta o si es una ganancia ocasional. Esto para decir que en el formulario debo tener cuidado, porque debo establecer si lo que estoy vendiendo es un activo fijo poseído por más de 2 años, evento del cual lo que marca es ganancia ocasional, o si realmente estoy generando una renta. De eso depende cómo hago el reporte en la conciliación, porque hay una sección para la ganancia ocasional y hay una parte diferente para el ingreso por renta líquida. Diana Paola. Vamos a ver con usuario desconocido. Una empresa que se registró en Cámara de Comercio el año pasado en abril y empezó como tal operaciones en abril de este año, ¿no tendría que presentar nada o sí? Es una SAS. ¿De 2025? Entonces mírenme acá. Ahora por Sí. estos días vamos a presentar la declaración de renta del año grabable de 2024. Por lo tanto, vamos a presentar el formulario conciliación fiscal del 2024. Si nací en 2025, yo sí presentaré conciliación fiscal del 2025, pero por allá en mayo del 2026, Diana Paula. Última pregunta de este bloque, por favor, Diana Paula. Vamos con Julián. Una ESAL que pertenece al régimen tributario especial que está obligado a presentar declaración de ingresos y patrimonio, ¿debe realizar conciliación fiscal? Digamos que ahí me perdí un poco por lo siguiente. Vamos a explicarlo acá. Yo estaba en el artículo 19 hace un momento. ¿Me recuerdas el nombre de quien nos preguntó? Juliana. Juliana, ¿sí estoy bien? Sí, señor. Diana Paola, listo, muy bien. Juliana, mírame a mí. Juliana, los del artículo 19 de entidades sin ánimo de lucro o son contribuyentes del régimen ordinario o son del régimen tributario especial. Pero Juliana, además de ellos, existe el artículo 22 y existe el artículo 23. En el 22 están las entidades que no son contribuyentes y que no declaran renta. No son contribuyentes y no declaran renta. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes están ahí, por ejemplo? La Nación, los departamentos, el Distrito Capital de Bogotá, los municipios, las corporaciones autónomas regionales, la Cruz Roja. En el artículo 23
hay entidades no contribuyentes, pero sí declarantes. ¿Qué declaran? Ingresos y patrimonio. Por ejemplo, las iglesias, las asociaciones gremiales, los sindicatos. Entonces voy a pensar en una asociación gremial. La ANDI, FENALCO, Andesco, Asofrucol, ACOPI. Esas entidades son entidades sin ánimo de lucro, pero con carácter gremial. Por lo tanto, no son contribuyentes, pero sí declaran ingresos y patrimonio. Y yo indiqué, para que yo prepare y presente conciliación fiscal, debo cumplir dos requisitos. Uno, ser contribuyente. Y dos, estar obligado a llevar contabilidad. Si estamos en alguna Juliana del artículo 23, pues no somos contribuyentes. Por lo tanto, no presentamos la conciliación fiscal. Entonces, Juliana, ayúdame. Escríbeme por el chat confirmándome que sí, que quedó esto entendido. ¿Vale, Juliana? Y que sí te entendí la pregunta. Diana Paola, voy a continuar, ¿te parece? Adelante, sí, señor. Listo, bueno. Muy bien. Vamos con la segunda sección de la conciliación fiscal, el estado de resultados. Entonces, aquí lo que conciliamos es el ingreso contable, el gasto contable, el costo contable versus el ingreso, costo o deducción fiscal. Lo que sucede es que aquí pueden haber contribuyentes con diferentes tarifas de renta. Piensen en hoteles, piensen en editoriales, piensen en zonas francas, bueno, piensen en una cantidad de circunstancias donde pueden haber diferentes tarifas y por eso hay que tener cuidado. Pero el principio sigue siendo el mismo, es decir, yo comparo ingresos, costos y gastos contables versus ingresos, costos y deducciones fiscales. También hay unas validaciones, en mi opinión, un poco más exigentes, tratándose de intentar conciliar la utilidad o pérdida contable versus la renta o pérdida fiscal. Y acá quiero toda su concentración, absolutamente toda su concentración. Si en este momento les van a llevar un café, usted rechace ese café. Usted concéntrese en mí. Necesito que esté concentrado en mí. Miren acá. Resulta que el formulario, espérenme si tengo un formulario por acá y lo miramos de una vez acá. Un segundo. A ver si puedo mover esto de acá. El formulario, en este punto, primero intenta conciliar los ingresos contables con los fiscales, ¿ok? Después los costos contables con los fiscales, no hay problema. Los gastos contables con las deducciones fiscales, ok, pero llega por aquí a un punto en el cual dice, venga, vamos a hacer una cosa. Yo sé que usted arrojó una utilidad o pérdida contable y que al frente tiene una renta o pérdida fiscal. Yo, Diane, necesito que usted me explique por qué la utilidad contable no coincide con la renta fiscal. Y necesito que me lo explique de la siguiente manera. Necesito que me identifique cuáles son diferencias permanentes y cuáles son diferencias temporales o temporarias, como realmente se debería decir. Ok, entonces en este cuadro quiero que se concentren. Para poder diligenciar esa sección, hay que tener meridiana claridad qué significa una diferencia permanente y qué significa una diferencia temporal o temporaria. Entonces, miren acá. Las diferencias permanentes, o bien porque disminuyan la renta, o bien porque la aumenten, son diferencias que nunca se van a revertir en el futuro. Lo digo de otra manera. Son diferencias que no tienen consecuencias fiscales futuras. Diana Paola, imagínate que yo tengo una sanción por presentar una declaración tributaria de manera extemporánea. Respóndanme todos en el chat. Esa sanción, ese gasto contable, ¿es deducible en renta este año, 2025, digamos? ¿Es deducible? Respóndanme en el chat, por favor. ¿Qué te están respondiendo, Diana Paola? Nos dicen no. No, no es deducible. No, total. No, y una pregunta. ¿Y esa sanción puede ser deducible el próximo año cuando vayamos al Mundial de Fútbol?
¿El otro año es deducible? Respóndanme sí o no. Tampoco, no, no es deducible. O sea, Diana Paola, esa no es deducible nunca. Entonces, apréndetelo así, Así es. Diana Paola. Una diferencia permanente es aquella que nunca se va a revertir. No tiene efectos fiscales futuros. Ok. Al contrario, las diferencias temporales o temporarias sí tienen consecuencias fiscales futuras. Sí se revierten. Sí. Jurado que sí. Les pongo dos ejemplos muy concretos. Primer ejemplo. Cuando estamos en el artículo 59 del Estatuto Tributario, 59, la norma dice, todos los costos devengados en la contabilidad automáticamente se convierten en costos fiscales en la renta. Todos, salvo algunas excepciones. Y la primera excepción dice así, las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización solo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario. Entonces me explico mejor. Yo a 31 de diciembre de 2024 tengo un inventario, pero ese inventario tiene un problema y es que su valor neto de realización está por debajo del costo. Por lo tanto, hay que registrar, contabilizar un deterioro de valor. ¿Cómo lo contabilizo? Débito, un costo. Crédito, menor valor del inventario. Muy bien. Pregunta, ¿ese costo contable que llamo deterioro es deducible fiscalmente en la renta? Sí, sí es deducible, pero no en el mismo año 2024 que fue cuando se devengó. No. Será deducible, eventualmente, en un año futuro, el día que se venda y que se venda con pérdida. Entonces, conclusión, para que estemos claros todos, esa diferencia será una diferencia temporal o temporaria. ¿Será deducible o será imponible? Ah, pues ese costo o gasto que hoy no me puedo deducir, me lo deduciré mañana. Por eso se llama temporal deducible. Cambio el ejemplo. Otro ejemplo diferente. Yo tengo una propiedad de inversión. Y una bodega, por ejemplo, que yo no uso, sino que entrego en arrendamiento para que el arrendatario me pague arriendo. Muy bien. Entonces, esa bodega contablemente vale 1.000 millones. Pero yo contablemente decidí medir la valor razonable. Y ahora el valor razonable de esa bodega es de 1.500 millones. ¿Qué hago en mi contabilidad? Débito mayor valor propiedades de inversión, 500 millones. Crédito un ingreso, no ORI. Ingreso en el estado de resultados, 500 millones, aumentando la utilidad. Fiscalmente, el artículo 28 del estatuto dice, todos los ingresos devengados en la contabilidad automáticamente se convierten en ingresos fiscales en la renta, salvo algunas excepciones. El numeral quinto dice, los ingresos devengados por la medición a valor razonable, por ejemplo, de propiedades de inversión, no tienen efectos en el impuesto sobre la renta hasta que algún día se venda esa bodega. Conclusión, yo tengo un ingreso contable de 500 millones, pero no tengo un ingreso fiscal todavía. Pregunta, ¿eso es una diferencia temporal o temporaria? Claro, porque el día que se venda esa bodega, de mi ejemplo, yo allá en 2, 3 años, cuando la venda, realizaré fiscalmente ese ingreso. Luego, el impuesto que no estoy pagando hoy, lo pagaré mañana. Por eso se llama una diferencia temporal imponible. Atención, para poder diligenciar esa sección inferior de el estado de resultados, es indispensable tener claridad sobre qué significa una diferencia permanente y qué significa una diferencia temporal o temporaria. Primer asunto.
Segundo, hay que establecer dentro de las temporarias cuáles son deducibles. Es decir, hoy no me dejan deducir el costo de gasto, pero mañana me lo permitirán. Y también hay que establecer cuáles son imponibles. Hoy no estoy pagando impuesto, pero mañana lo pagaré. Bueno, y adicionalmente a esa circunstancia, para poder diligenciar esa sección, también es importante entender que las diferencias temporarias deducibles aumentan la renta cuando nace la diferencia y disminuyen la renta cuando se revierte la diferencia. A contrario sensu, las imponibles disminuyen la renta cuando nace la diferencia el día 1 y aumentan la renta cuando empieza a revertir esa diferencia. Para poder diligenciar esa sección es absolutamente indispensable tener esa claridad mental. De lo contrario, vamos a tener complicaciones. Muy bien. Diana Paola, cuéntame si tienes preguntas. Sí, señor. Vamos con usuario desconocido. Una empresa creada en el 2024 y no realizó un movimiento, o sea, no obtuvo ingresos por su actividad económica, ¿debe presentar la declaración de renta en ceros? Bueno, ahí hay un tema importante. Diana, ¿tú te acuerdas qué es el beneficio de auditoría o no? El beneficio de inventario, perdón, o no te acuerdas? No me acuerdo. Beneficio de inventario. Bueno, entonces vamos a explicarlo. Por favor, tomen la respuesta que les voy a dar con beneficio de inventario. ¿A qué me refiero? Cuando fallece una persona y deja herencia, entonces el juez o el notario le pregunta a los herederos si aceptan la herencia. Si los herederos aceptan llanamente la herencia es una masa de activos y de pasivos. ¿Qué tal que el causante, es decir, el muerto, haya dejado más deudas que bienes y yo heredero esté heredando deudas? ¿Te imaginas eso, Diana Paola? No. Entonces, yo al notario o al juez le digo, yo sí acepto la herencia, pero la acepto con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Que yo acepto los activos hasta donde alcancen a pagar pasivos. Si hay más pasivos que activos, yo no acepto esa parte. ¿Se entiende un poco mejor, Diana Paola? Entonces, la respuesta que les voy a dar, por favor, créanmela hasta donde ustedes creen que es posible creerla. Bueno, el hecho generador del impuesto sobre la renta es la percepción de ingresos. Ese es el hecho generador. En mi opinión, si yo no generé ningún ingreso, yo no incurrí en el hecho generador. Y si yo no incurrí en el hecho generador, pues mucho menos tengo obligación de presentar declaración de renta. Entonces, ante la pregunta que me formularon, si ni siquiera hubo un ingreso, pues yo no era contribuyente del impuesto de renta, porque no incurrí en el hecho generador. Y si no soy contribuyente, pues menos tengo que declarar, ¿vale? Pero tómenme la respuesta con beneficio de inventario, porque hay otras personas que piensan que sí debería declararse en ceros. Yo soy de los que pienso que no. Diana Paola. Diana Paola. No tenemos más preguntas por ahora. Listo, muy bien. Continúo. Bueno, entonces dijimos que hicimos un marco legal, revisamos el estado de situación financiera versus los activos y pasivos que van en la creación de renta, su valor patrimonial. Ahora estábamos mirando la sección de ingresos, costos y gastos versus los ingresos, costos y deducciones, y dijimos que lo más complejo de esa sección es esta parte de entender que es una diferencia temporal, que es una diferencia permanente, entender que las diferencias temporales pueden ser deducibles o imponibles, y además
entender cómo aumenta o cómo disminuyen, si es en la generación o la reversión. Pero yo creo que con este cuadrito que le estoy mostrando acá en la pantalla, este diagrama, queda un poco más claro. Muy bien. La DIAN, en esa conciliación fiscal, pide otro favor. Dice, hágame el favor y me reporta el impuesto diferido. Y el impuesto diferido no es otra cosa que tomar ese papel de trabajo que usted todos los años hace, en el cual compara activos y pasivos contables versus sus bases fiscales. Producto de comparar activos y pasivos con sus bases fiscales, surge una diferencia. Si la diferencia es permanente, no hay impuesto diferido. Si la diferencia es temporal o temporaria, nace el impuesto diferido. A esa diferencia hay que aplicarle una tarifa, que no es otra a la cual yo espero que en el futuro se reviertan las diferencias temporales. Y producto de eso, tengo mi impuesto diferido. ¿Listo? La DIAN lo que pide es que usted, por favor, todo eso que hizo para la contabilidad, venga y lo represente acá en este formato. Por una razón, a la DIAN le interesa saber usted cuánto pasivo por impuesto diferido tiene, porque ese pasivo por impuesto diferido es impuesto que usted no ha pagado, pero que más adelante tendrá que pagar. Y a la DIAN también le interesa saber cuáles activos por impuesto diferido hay, porque eso representa una deducción o un costo que usted hoy no se ha tomado, pero que mañana se tomará. Muy bien. Además de ese ejercicio de comparar activos y pasivos contables versus sus bases fiscales, la DIAN también le pregunta, venga, ¿usted tiene créditos fiscales? Por ejemplo, ¿tiene descuentos tributarios que me vaya a imputar en años futuros? También la DIAN le preocupa eso. También si usted tiene pérdidas fiscales, porque la pérdida fiscal da lugar a activo por impuesto diferido en la medida que usted sea capaz de demostrar que en el futuro va a generar suficiente renta contra la cual compensar esas pérdidas fiscales. Si usted logra explicar eso, pues va a poder contabilizar un activo por impuesto diferido. Entonces, la DIAN le interesa saber cuáles son sus pérdidas fiscales y qué posibilidad de compensación tienen. Y por último, un tema que ya se marchitó ahora en el 2024 es si existían excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria, porque quienes en su momento tuvieron esa circunstancia saben que ese exceso se podía tomar como una deducción en años posteriores, pero ya pues ahorita en 2024 terminaron las últimas compensaciones que teníamos pendientes. Conclusión. Entonces, la DIAN, además de pedir el ejercicio del impuesto diferido, le dice, cuénteme cuáles son sus créditos fiscales, cuénteme cuáles son sus pérdidas fiscales, cuénteme cuáles son sus compensaciones que tiene pendientes por exceso de presuntiva sobre ordinaria, para saber más o menos cuál va a ser su impuesto diferido por ese concepto. Pero digamos que este no es un tema diferente a que usted ya hizo en su contabilidad para poder hacer el cierre después de haber calculado el impuesto diferido. Muy bien, continúo. Viene un tema que me parece interesante y me parece que desmitifica muchos malos entendidos que hay en nuestro medio, en nuestro argot. A ver, voy a ubicarme acá en un archivo Excel que me parece mejor explicarlo desde el Excel. Acá. Esperen un segundo. Yo voy a ocultar a propósito, intencionalmente voy a ocultar unas columnas acá que no necesito. Listo, esperen un segundito. Diana Paola se está viendo un Excel acá, ¿verdad? Sí, señor. Vale, listo. Espérame, dejé de compartir en este momento, ¿sí? Exacto. Sí, es que no me dejaba manipular el archivo, pero ya vuelvo a compartirles un segundito. Listo, estoy acá manipulando el archivo para que ustedes vean solamente lo que es interesante que vean de esa sección. Bueno, entonces esta sección se llama conciliación del ingreso contable versus la facturación emitida. Y lo primero que quiero que quede absolutamente claro es que para diligenciar esta sección del formulario o del formato, es indispensable que el concepto del que estemos hablando sea un concepto que merece ser facturado.
O sea, que merece una factura electrónica de venta con validación previa de la DIAN. Por ejemplo, si usted emite post electrónico, el post electrónico no va acá. Si usted tiene ingresos por intereses financieros que no se facturan, esos no van acá. Acá van son los temas que se facturan. Por lo tanto, esta no es una conciliación entre la clase 4 contable que se llama ingresos y la facturación. No, no es una conciliación entre la clase 4, los ingresos y la facturación. No, es una conciliación solamente entre los conceptos que son facturables y las facturas. Quiero que se imaginen que estamos presentando la conciliación del año 2024. Ahí, 2024. Y entonces, para presentar esa conciliación del 2024, yo pienso en todas las facturas que emití en el 2024, todas las que hice desde la 1 hasta la 1000. Y la DIAN me empieza a decir, por favor, venta de bienes, prestación de servicios, otros ingresos, ingresos para terceros, etcétera. Por favor, infórmenme en la columna número 5 de todas las facturas del 2024, cuáles fueron devengadas como ingreso en el 2023. Ojo a lo que estoy diciendo. De las facturas del 2024, ¿cuáles de ellas fueron devengadas como ingreso en 2023? Claro, porque puede haber ocurrido lo siguiente. Yo entregué bienes o presté servicios en diciembre del 2023. Mi cliente me recibió a satisfacción los bienes o los servicios. Pero por alguna circunstancia, yo no emití la factura en 2023, sino que la emití en enero del 2024. La DIAN entiende eso. Entonces la DIAN le dice, tranquilo, yo sé que algunas facturas de enero del 2024 realmente corresponden a ingresos del 2023. Dígame cuáles fueron. Y usted en esa columna la reporta. Continúo. Siguiente columna. Facturas del 2024 que fueron devengadas como ingresos en el 2024. Entonces, ahí está el 98 o 99% de la facturación, me imagino, ¿no? La factura coincide con el año en que se devengó contablemente el ingreso. Siguiente columna. De todas las facturas del 2024, informe cuáles fueron registradas como pasivo por ingreso diferido, es decir, no fueron un ingreso, fueron un pasivo, entre paréntesis, ingreso diferido o recibido por anticipado. Claro, ¿qué puede haber ocurrido? Terminando el 2024, tus clientes le pagaron por anticipado. Usted emitió factura electrónica de venta, pero usted todavía o no ha entregado los bienes o no ha prestado el servicio. Por lo tanto, no puede haber devengado el ingreso. Cuando en enero o febrero del año siguiente entregó los bienes o prestó el servicio, ahí va a haber ingreso. Antes no lo hubo. La DIAN entiende eso. Entonces la DIAN le dice, listo, yo entiendo. Dígame cuáles de esas facturas que usted emitió en diciembre del 2024 van a ser ingresos de periodos siguientes. Usted lo que hizo, lo único que hizo fue emitir una factura. Muy bien. Y por último, la DIAN le dice, de las facturas del 2024, por favor indíqueme cuáles fueron simplemente una factura que no generó ingreso y que tampoco fue un pasivo, entre paréntesis, ingreso diferido. No me lo van a creer, no me lo van a creer, pero hay personas que facturan los reembolsos de gastos. Es más, esta noche cuando lleguen a su habitación y estén a solas, escriban allá, querido diario, 2 puntos, no me lo vas a creer. Hay personas que facturan los reembolsos de gastos. Pues resulta que un reembolso de gastos se contabiliza como un menor valor del costo del gasto. Luego, si usted factura el reembolso de gastos, pues no está contabilizando un ingreso, tampoco está contabilizando un ingreso, un pasivo ingreso recibo por anticipado o diferido. Por lo tanto, la DIAN entiende que a veces
se emiten facturas y esas facturas no significan que haya un ingreso o que haya un pasivo ingreso recibido por anticipado. Muy bien. Conclusión. A mí me parece que cuando uno ve esta sección de la conciliación fiscal, como que la DIAN ya entendió que emitir una factura electrónica de venta no necesariamente significa devengar un ingreso contable. Entonces me parece fabuloso, además que esté diseñado de esa manera. Diana Paola, cuéntame, ¿tienes preguntas? Sí, señor. Usuario Sí. desconocido. Si vendo un terreno a 3 años y me hacen pagos a 6 meses durante este tiempo, ¿cómo se ve reflejado en la partida doble si el patrimonio no se ha pagado por completo? Si el patrimonio no... Ven, despacio porque la pregunta, en mi opinión, no está clara. Vamos despacio otra vez. Tengo un activo y lo vendo y me lo Si pagan a vendo 3 años, un quiere decir a tres. terreno a 3 años Sí, sí, y me hacen pagos a 6 meses durante este tiempo, sí. ¿cómo se ve Dime. reflejado en la partida doble No, muy si el sencillo. patrimonio no se ha Entonces, mira, pagado por completo? sí, pero ahí la pregunta está la pregunta hay que mejorarla un poquito, pero tratemos de resolverla. Yo tengo un activo que se llama terreno, lo vendo, lo doy de baja. Ahí está el crédito. El débito es una cuenta por cobrar. Y en la medida que me vayan pagando, cada 6 meses entendí, pues voy disminuyendo la cuenta por pagar y debitando la caja o el banco. Entonces creo que Luca Pacioli, el padre de la partida doble, está tranquilo. Diana Paola. Una empresa que fue liquidada durante uno de los meses de 2024 debe presentar renta este año. Pues a ver, yo puedo haber liquidado la compañía, pero aún así mis obligaciones sustanciales y formales no cesan con la DIAN. Si no tengo ninguna obligación sustancial, quiero decir, pago del impuesto, no tendría que presentar. Pero si me quedó pendiente alguna obligación sustancial, sí. Y hasta que no quede el RUT cancelado, sigo con obligaciones formales. Cuando digo sustancial, quiero decir pagar el impuesto, ¿no? Diana Paola. Una empresa que no presentó en el año 2024 lo del 2023, ¿qué puede suceder? ¿Tiene sanciones? ¿Lo puede presentar este año, lo del 2023? Pues digamos que si es omiso, efectivamente tiene que presentar la conciliación fiscal. Si estamos hablando de la conciliación fiscal, ¿verdad? Porque de no presentarla, entonces la sanción, lo dijimos hace un momento, el artículo 772-1 indica lo siguiente. El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios una irregularidad en la contabilidad. Cuando uno ahí mira qué significa una irregularidad en la contabilidad, el artículo 655 del estatuto le dice lo siguiente. Sin perjuicio del rechazo de costos, deducciones e impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos, pues realmente eso no le va a pasar si no presenta conciliación, o que no sean plenamente la sanción por libros de contabilidad, que es la que nos importa, será del 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior, sin exceder de 20.000 OBTs. Es decir, la sanción máxima para el año 2024, si estamos hablando de ese año, serían 941 millones de pesos. Diana Paola. En el reporte de ingresos en periodos anteriores, se debe informar aún así se haya declarado en el periodo de IVA enero-abril. Pero eso no hace parte de la conciliación, es un tema de IVA, Diana Paola. Entonces, dejémosla en zona de parqueo y concentrémonos en la conciliación, por favor. Perfecto. Les recuerdo a todas las personas que nos están escribiendo en el chat que la sesión estará siendo grabada y posteriormente se les van a compartir las memorias a cada uno de los correos electrónicos registrados. En esta Dime, conciliación contable unas dos, de ingreso, Diana Paola, ¿me oyes?
Unas 2 preguntas más Sí, para señor, que te podamos escucho. continuar, por favor. Perfecto. En esa conciliación contable de ingreso y facturación emitida, debo poner el valor de una factura que se emitió por la venta de un activo fijo, pero cuya ¿Sí? venta realmente generó pérdida porque se vendió ¿Sí? un por debajo y un inferior al costo. Sí, sí, respuesta definitivamente sí. Y entonces ese puede ser un caso de los del última columna. Se facturó, efectivamente, porque hay que facturarlo. O sea, si yo vendo un activo fijo y yo estoy obligado a facturar, me toca facturar. Ahora, lo que entiendo es que no generó ingreso y tampoco se devengó como un pasivo por ingreso diferido. Por lo tanto, se presentaría en esta columna, porque lo que la DIAN quiere conciliar es la facturación con el ingreso si es que hubiese. Diana Paola. Perfecto. Última pregunta de esta franja. ¿Cómo se le da manejo a los ingresos facturados en diciembre a una entidad estatal con contabilidad de caja, donde ellos reconocen mi ingreso en el 2025, pero yo facturé en el 2024? Bueno, quiero contarles que no es preciso lo que me acaban de afirmar. ¿Quién nos formuló la pregunta? Usuario desconocido. Bueno, entonces, usuario desconocido. Claridad en este punto. Las entidades públicas que aplican el régimen de contabilidad pública de la Contaduría de la Nación no llevan contabilidad de caja, llevan contabilidad de devengo. Excepcionalmente, algunos asuntos los contabilizan por caja. Por ejemplo, los tributos. El director de la DIAN no amanece el 1 de enero del 2025 y dice débito, cuentas por cobrar, rentas por cobrar, 10 billones, crédito, renta por cobrar. No, no es así. En el caso de los impuestos se hace por vía caja cada vez que entra el dinero, pero las entidades del Estado llevan contabilidad de devengo. Por favor, eso que quede absolutamente claro, usuario desconocido. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Que a mí también me ocurre cuando asesoro entidades del Estado. Resulta que uno a veces firma el contrato con la entidad del Estado, firma el acta de inicio y no logra ejecutar las actividades, pero la entidad pública tampoco me ha pagado. Pero por allá en diciembre, primera semana, me llaman y dice, Carlos, por favor, facture, facture, que nos van a quitar el presupuesto si no factura. Entonces yo, se hace lo que yo obedezca y punto, yo facturo, pero yo no he prestado ningún servicio. Tampoco me han pagado por anticipado. Por lo tanto, para mí hay una factura, pero no hay ingreso, tampoco hay pasivo ingreso recibido por anticipado. Por lo tanto, lo presentaré acá. Ya el tema de cómo lo va a registrar la entidad pública, pues la entidad pública ya tomará la decisión si lo devenga o no. Pero lo que quiero aclarar es que las entidades del Estado también se rigen bajo contabilidad de devengo. Súper importante esa aclaración. Muy bien, Diana Paola, dame espacio para continuar, ¿te parece? Claro que sí. Vale, muy bien. Bueno, la última sección que tiene la conciliación se llama activos fijos. Y el mejor mensaje que podemos dar acá es que si usted es intensivo en activos fijos, debería utilizar estas noches que quedan de aquí a la próxima semana, ¿cierto? Para hacer este ejercicio de activos fijos, por una razón, porque es muy exhaustivo. Imagínese que la DIAN pide que tratándose de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta y activos intangibles, de todo eso, propiedad, planta de equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta y activos intangibles, la DIAN pide que usted le explique exhaustivamente por cada grupo de activos, terrenos, edificios, máquinas, computadores, vehículos, etcétera, que usted le explique cuáles son los datos contables, costo histórico, si lo quiere llamar de esa manera,
Revaluaciones, si usted, por ejemplo, en el ESFA, usted en el ESFA revalúa el activo, tiene que explicarle a la DIAN que hay una revaluación del ESFA o una revaluación posterior. Después la DIAN le dice, listo, dígame cuál es la depreciación acumulada del costo y cuál es la depreciación acumulada de la revaluación. Pero dígame también cuál es el gasto contable del periodo del costo por depreciación y cuál es el gasto contable del periodo de depreciación asociado a la revaluación. Pero también cuénteme si ha deteriorado el activo. Es decir, toda esta sábana contable es bastante exhaustiva. Pero de remate, la DIAN le dice, listo, y yo quiero que además usted me compare toda esa data contable con las bases fiscales, con los valores patrimoniales. Y en el mundo fiscal hay cosas diferentes. Entonces, no necesariamente el costo contable coincide con el costo fiscal. Por ejemplo, si usted tiene costos de desmantelamiento, ellos hacen parte del costo contable, pero no hacen parte del costo fiscal. Si usted tiene reevaluaciones en el mundo contable, esas reevaluaciones no se aceptan en el mundo fiscal. La depreciación contable se hace sobre el valor revaluado. Como fiscalmente la revaluación no existe, pues fiscalmente esa revaluación no afecta a la depreciación fiscal. Otro tema, fiscalmente yo tengo la posibilidad de utilizar voluntariamente reajustes fiscales que contablemente no existen. Yo fiscalmente puedo llevar al avalúo catastral, puedo llevar el costo fiscal hasta mi avalúo catastral. Ese es un tema que contablemente no existe. Entonces, fíjense que sí hay una cantidad de diferencias que pueden afectar esta obtención de la información. Entonces, si usted tiene un ERP o un módulo de activos fijos muy robusto, creo que no va a tener mayor dificultad para identificar esta información. Pero si su información no está bien estructurada, si es una cantidad importante de activos fijos, muchos ítems, creo que estas noches que le quedan de aquí hasta la próxima semana, va a tener que aprovecharlas en preparar esta parte de la conciliación, porque es bastante, bastante demandante. Empezando porque no siempre en las áreas contables se tiene disponible la información de la parte tributaria. A veces como que lo tributario está ya reservado y el contador lo desconoce. Entonces, ese conocimiento hay que integrarlo para poder establecer esta parte de la conciliación. Muy bien. Diana Paola, cuéntame si tienes preguntas. En el chat no tenemos preguntas por ahora. Vale, yo sí tengo una pregunta. Bueno, ya tenemos aquí una. Ok. ¿Voy? Dime. Viviana, ¿siempre se deben contabilizar los intereses implícitos de las cuentas por cobrar y por pagar que estén en mora, así no se haya pactado una tasa? Diana Paola, ¿tú crees que es posible activar este micrófono por esta única vez? ¿O no es posible? Bien, también está. Esta pregunta tiene merequetengue. Ya pasamos a Viviana como moderadora. Listo. Viviana, buenas tardes, ¿cómo estás? Viviana, hola. Activa tu micrófono, por favor. Viviana a la 1, Viviana a las 2 y Viviana a las 3. Bueno, voy a explicarlo. Lamentable que Viviana no nos haya podido activar el micrófono, pero lo explicamos. Viviana, primera claridad. Si yo pacté intereses a tasa de mercado, no hay intereses implícitos. Esos se llaman intereses remuneratorios. Y yo contablemente los voy reconociendo, los voy devengando en la medida en que va transcurriendo el tiempo. Si mi deudor incurrió en mora,
pues le cobro intereses de mora y también contabilizo los intereses de mora. ¿Hasta ahí vamos bien, Viviana? Ok. Ahora, Viviana, resulta que a veces yo presto dinero o vendo bienes y cuando presto dinero a veces no cobro interés o a veces cobro interés por debajo de mercado, por ejemplo, a mis empleados. O a veces yo vendo y vendo con plazos de pago más allá de lo normal y no cobro intereses o cobro interés a tasa por debajo de mercado. Cuando yo no cobro intereses o cobro interés por debajo de mercado, a eso se le conoce como interés implícito. ¿Qué es el interés implícito? Voy a ponerlo muy sencillo. Yo tengo una cuenta, viene un cliente y me dice, Carlos, véndame mercancía. ¿Cuánto? 100 millones. Perfecto, llévesela. Pero Carlos, le voy a pagar a 18 meses. 18 meses. Y es un buen cliente, nunca me ha fallado, sé que me va a cumplir. Y yo estoy lleno de inventario. Y yo, bueno, llévese la mercancía. Y él me dice, Carlos, pero otra cosa, no me va a cobrar intereses, ¿no? Y yo, Dios mío, y no le cobro intereses. ¿Qué está haciendo él de frente conmigo? Se está financiando conmigo de frente. Yo no le estoy cobrando intereses. ¿Qué dicen las NIF que yo debo hacer? Como el plazo de pago está más allá de lo normal, yo debo medir inicialmente la cuenta por cobrar al valor presente de los flujos futuros. Entonces yo descuento a valor presente con una tasa de mercado y me voy a inventar que esa cuenta por cobrar el día 1, valor presente, no son 100, que la factura dice 100, sino son 82 en mi ejemplo. El día 1 yo contabiliza débito, cuenta por cobrar 82, crédito, ingresos por venta de bienes 82. No coincide con la factura dice 100. En la medida que vaya pasando el tiempo, yo voy devengando poco a poco los intereses implícitos. Voy a inventarme que es 1.000.000 mensual. No es así, pero me lo estoy inventando para que se entienda. Pasado un mes, débito, mayor valor de la cuenta por cobrar, 1.000.000. Luego la cuenta por cobrar ya no va en 82, va en 83 millones. Y crédito, un ingreso por intereses implícitos contable de 1.000.000. Si lo hiciera así durante 18 meses, al final la cuenta por cobrar nuevamente valdría 100 millones y en los ingresos yo tendría 18 de interés implícito. Esos intereses implícitos son estrictamente contables, no son fiscales, porque fiscalmente desde el día 1 yo declaré 100. Lo que pasa es que contablemente, como había interés implícito, porque había una transacción de financiación, yo reconocí 82 en mi ejemplo. Viviana, espero haberte explicado lo mejor posible. Lástima que no pudimos activar tu micrófono. Muy bien. Diana Paola, cuéntame, ¿más preguntas? Sí, señor. Una persona no obligada a llevar contabilidad según Código de Comercio y Estatuto Tributario por efecto de su actividad 0141, ganadería, ¿está obligada a presentar la conciliación? Vuelve y juega. Solo están obligados a preparar conciliación fiscal los que cumplan dos requisitos de manera concomitante, es decir, al mismo tiempo. Primero, ser contribuyentes de renta y segundo, estar obligados a llevar contabilidad. Si incumplen alguno de esos dos requisitos, no les toca la conciliación fiscal. Diana Paola. No tengo más preguntas en el chat. Ah, bueno, me acaba de llegar una. Listo. Dime. Jessica, ¿las cuentas por cobrar o por pagar a socios generan intereses presuntos? ¿Esos son ingresos fiscales? Totalmente de acuerdo. Entonces ya les comparto la pantalla. El artículo 35 del Estatuto Tributario enseña lo siguiente. Ese artículo dice que las deudas por préstamos en dinero entre las sociedades y los socios y viceversa generan intereses presuntivos. Pero ojo, esto solamente es para efectos tributarios. Esto no se contabiliza en ninguna parte. Entonces, en la conciliación fiscal, ¿qué va a pasar? Ingresos contables, cero. Ingresos fiscales, lo que arrojen los intereses presuntivos fiscales. Diana Paola. No tenemos más preguntas en el chat. Listo. Diana Paola, vamos a dar 2 mensajes, 3 mensajes ya para irnos despidiendo, ¿te parece?
Por supuesto. Listo. Primer mensaje. Quédate con quien te ayude con la conciliación fiscal. Hablar de amor, cualquiera puede. Viviana, cualquiera puede, cualquiera, Viviana. Y segundo mensaje, yo tengo una base de datos a la cual cotidianamente le envío información de actualidad contable y tributaria, lo hago vía WhatsApp. Si usted quiere vincularse a mi base de datos para que todos los días le lleguen conceptos de la DIAN, sentencias del Consejo de Estado, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, de las superintendencias, escríbame un mensaje a ese WhatsApp y dígame, Carlos, inscríbame. O ahí les dejo el código QR para que puedan comunicarse conmigo. También les dejo las direcciones de mis redes sociales. Si se animan, de una vez también les envío la presentación que tuvimos el día de hoy, aunque sigo partners, con mucho gusto se las va a enviar, por supuesto. Diana Paola, muchísimas gracias a Sigo por la invitación, a ti por la moderación, siempre tan deferente Sigo conmigo, muy, muy amable, me sentí muy bien, la pasé chévere. Esperamos haberles ayudado un poquito en el entendimiento de este asunto que está de moda, que se llama conciliación fiscal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos Arturo, por tu participación, a todos ustedes que se han unido a esta capacitación que trae Sigo Partners todos los meses con temas coyunturales e de interés para cada uno de ustedes. Les recordamos que la sesión fue grabada y posteriormente la vamos a compartir con las memorias del evento a los correos electrónicos registrados. Cualquier inquietud adicional con el equipo de ventas de Sigo, estamos para colaborarles. Feliz tarde para todos. Carlos Arturo, muchísimas gracias. A ti, que estés muy bien. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Chao.